Para poder trazar el gráfico de una función polinómica, vamos a determinar primero el comportamiento de los extremos y vamos a ver cuáles son las intersecciones en los dos ejes, en el eje X y en el eje Y, para poder marcar ciertos puntos, y con la información que nosotros ya tenemos previa vamos a trazar el gráfico. Lo primero que tenemos es que la función que nos están dando es una función polinómica, y en este caso es de cuarto grado porque tenemos un factor, este vale por 2 porque tiene multiplicidad 2, y otro factor. Entonces, primero estamos determinando que este polinomio es de grado 4 o cuarto grado. ¿Ok? La función nos las están dando en forma factorizada. Si yo quiero obtener los ceros, si yo tengo, por ejemplo, el factor x más 1, entonces su cero es x igual a menos 1. Si yo tengo el factor x menos 1, aunque sea al cuadrado, su cero va a ser en x, es igual a 1 positivo, pero es importante observar que tiene multiplicidad 2. Ahora, tengo el último factor, que es x menos 2. Entonces, el 0 sería x igual a 2. Es importante saber estos ceros porque recuerden que son los puntos por donde va a tocar o cruzar al eje X. Entonces, a partir de esto vamos a contestar los 4 incisos que vienen en el ejercicio. El primero dice, elegir el comportamiento en los extremos del gráfico de f. Nosotros sabemos que si la función es una función de grado par, ¿sí? O sea, esta función, como es de cuarto grado, pues es una función par. Entonces, quiere decir que si su coeficiente principal es positivo, la gráfica comienza arriba y termina arriba, es decir, a la izquierda se eleva y a la derecha también se eleva. Si el coeficiente principal fuera negativo, entonces a la izquierda cae y a la derecha cae. Es decir, cuando el grado es par, empieza y termina siempre en el mismo lado. Si es positiva, arriba; si es negativa, abajo. Entonces aquí nosotros vamos a determinar que como es de grado par y es positiva, entonces se eleva a la izquierda y se eleva a la derecha. Ahora vamos a hacer una lista de cada cero real de acuerdo al comportamiento del gráfico. Nosotros en la parte superior ya hicimos el análisis de los ceros. Entonces aquí vamos a determinar algo. Si nosotros tenemos una multiplicidad impar, esto representa que mi gráfica, por ejemplo, si yo tengo mi eje horizontal y vertical, lo que va a representar una multiplicidad impar es que la gráfica cruza al eje. Es decir, aquí lo está cruzando en este punto y en este punto. Lo cruza, lo atraviesa. ¿Ok? Y cuando nosotros tenemos una multiplicidad par, lo que representa la multiplicidad par entonces es que la gráfica no cruza o no atraviesa el eje X, solamente lo toca y lo rebota. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos este punto que también es un 0, pero tiene multiplicidad par porque no lo está cruzando o no lo está atravesando, únicamente lo toca y rebota. ¿Sí? Entonces aquí nosotros vamos a analizar cuáles son estos valores de X en los cuales atraviesan a X y en donde solamente toca pero no atraviesa.
contestamos. Ceros donde el gráfico atraviesa el eje X es en X igual a -1 y en X igual a 2, ¿sí? Porque son los que tienen multiplicidad impar. Ahora, ceros donde el gráfico toca pero no atraviesa el eje X, esos son los que tienen multiplicidad par. En este caso sería en X igual a 1. Entonces ya tenemos contestado el inciso B. Vamos con el tercer inciso y dice hallar la intersección con el eje Y del gráfico. Nosotros sabemos que cualquier punto que intersecte el eje Y, el valor de X va a ser 0. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir con 0 la función. Entonces tenemos el primer factor es X menos 1. X más 1, perdón. Entonces vamos a sustituir donde está la X un 0. 0 más 1. Luego tengo 0 menos 1 al cuadrado. Y por último, 0 menos 2. Y esto lo vamos a resolver. Entonces, cuando X vale 0, esto sería 1 menos 1, pero al cuadrado, y menos 2. Primero vamos a elevar al cuadrado. Entonces nos va a quedar 1 por 1 positivo, porque ya está elevado al cuadrado, por menos 2. F de 0 es, multiplicando 1 por menos 2, es menos 2. Esto quiere decir que mi gráfica va a cruzar al eje Y en menos 2. Y por último vamos a trazar el gráfico de esta función polinomial con toda la información que ya obtuvimos en los incisos anteriores. Lo primero que vamos a hacer para trazar el gráfico es lo que nos indica el primer punto que dice marcar todos los puntos donde el gráfico de f intersecta al eje X o al eje Y. Nosotros sabemos que va a tocar en el eje X en el menos 1, va a pasar por el 1 y por el 2. Entonces, ahora marcamos la intersección en el eje Y que es en menos 2. Aquí ahora lo que vamos a hacer es ver cómo va a ser el comportamiento de la gráfica de acuerdo a lo que acabamos de analizar anteriormente. Sabemos que como es un grado par, la gráfica va a comenzar arriba y va a terminar arriba, es decir, a la izquierda se eleva y a la derecha se eleva. Por lo tanto, mi gráfica va a venir de arriba hacia el menos 1 en X, ¿sí? En el menos 1 en X lo va a atravesar. Entonces, la gráfica va a venir haciendo esto, lo atraviesa. Después, cuando está en 1 tiene multiplicidad, entonces la gráfica va a ser esto, lo toca y lo rebota, ¿sí? Porque viene de abajo, lo toca y lo rebota. Y por último, en X igual a 2, la gráfica va a cruzar al eje X. Entonces, con esta información nosotros vamos a trazar la gráfica. Bueno, ya ustedes en Alex únicamente presionando el botón de trazar la gráfica, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Entonces, la gráfica viene de arriba, va a cruzar en menos 1 y se va a ir hasta la intersección en el eje Y. Posterior a esto, va a subir y aquí únicamente toca y rebota. En el 1, como hay multiplicidad, no lo cruza, solamente toca y baja. Y en el X igual a 2, ahí sí va a cruzar la gráfica y termina arriba. Entonces, este sería un bosquejo de la gráfica de la función dada en un principio. Si observamos, la gráfica cumple con todo lo que fuimos analizando, que como es de grado par,
empieza arriba y termina arriba, es decir, se eleva a la izquierda y se eleva a la derecha. También nos están indicando que la gráfica tiene intersección en el eje X en -1 y en 2 con multiplicidad 1 y en X igual a 1, donde nada más lo toca pero no lo atraviesa porque tiene multiplicidad 2. Y también nos está indicando aquí la intersección en el eje Y, que es en -2.